Hola, buenos días. Vamos a empezar esta sesión de aula de pacientes donde vamos a hablar de la disminución de la calidad de vida de los pacientes con heridas complejas y qué podemos hacer de los profesionales para mejorar esa calidad de vida. Ya la Organización Mundial de la Salud se refería en el año 48 a que la calidad de vida no era simplemente, o que la ausencia de salud, o la salud no era simplemente la ausencia de enfermedad, sino que además el bienestar, tenía que el paciente tener un bienestar físico, psicológico y mental, inclusive social. Más tarde se pronuncia diciendo que además en esa percepción de salud entra también la existencia, el lugar donde el paciente reside, la cultura, los valores que el paciente tiene, los objetivos, sus expectativas, incluso sus patrones y expectativas y preocupaciones. Pero no es hasta el año 2019 donde la Organización Mundial de la Salud introduce en esa definición lo que ya llamamos calidad de vida y dice que la calidad de vida, aparte de todo lo anterior, tiene que ver con el ámbito de la familia, el ámbito laboral de ese paciente, incluso el ámbito de sus amigos y no solamente el ámbito de la salud. Porque si preguntamos a un paciente con una herida, ¿qué es lo que realmente le molesta o qué es lo que le disminuye, le merma la calidad de vida? Ese paciente siempre lo va a asociar a la lesión que tiene y realmente lo que te pide es: necesito que se cure esta lesión, ¿qué es lo que me impide continuar con mi actividad, con mi vida diaria? ¿Quiénes son los portadores, las personas que tienen esas lesiones? ¿Qué tipo de lesiones son las que portan? Generalmente son lesiones complejas, lesiones venosas, lesiones por presión, lesiones en las pies de los diabéticos, es decir, lesiones que siempre van a disminuir sensiblemente la calidad de vida. Porque vivir con una herida tiene repercusiones importantes, repercute físicamente en el paciente, tiene repercusiones psicológicas, repercusiones sociales y otro tipo de repercusiones. Vamos a ir viéndolas ahora poco a poco. Dentro de las repercusiones físicas tiene que ver todos los síntomas que acompañan a una lesión de este tipo. Básicamente va a manifestar dolor y ese dolor es lo que va a mermar sensiblemente su calidad de vida. Además vamos a encontrar que son lesiones con un exudado alto, es decir, con un líquido que sale de la lesión importante en cantidad que también complica la calidad de vida de ese paciente. Muchas veces hay mal olor, muchas veces manifiestan picor, es decir, una serie de síntomas que van a imponer unas restricciones físicas en ese paciente y le van a provocar cambios en su estilo de vida. Ese paciente que antes, por ejemplo, iba a la playa con sus amigos, con todo esto va a dejar de asistir a la playa y eso va a la larga a tener una serie de repercusiones a nivel social y a nivel psicológico, indudablemente. Pero básicamente lo que manifiestan a lo mejor es el dolor. Y el dolor, ahí en el dolor sí que los profesionales de salud tenemos muchas cosas que hacer. Y lo primero que tenemos que hacer con el dolor es convencernos de que si el paciente dice que le duele, es que le está doliendo. Y que tenemos que poner todas las herramientas que tenemos en nuestra mano para que ese paciente deje de manifestar dolor. Hay repercusiones sociales. Hay repercusiones, como les decía, ese paciente que antes iba a la playa, ahora no puede ir porque tiene una lesión o porque tiene que acudir al centro de salud a curarse, pues ya tiene restricciones en su actividad social, dejará de hacerlo. Obviamente, al dejar de hacerlo, se va a aislar, va a tener menos contacto con sus compañeros, con sus amigos, y eso le va a afectar en su vida personal. Va a tener menos contacto no solo con sus amigos, sino también con sus familiares. Y esto le va a acarrear una serie de repercusiones psicológicas. El paciente muchas veces con eso va a tener una baja autoestima. Es una lesión que a lo mejor está exudando, que huele y el paciente se aísla para que el resto de la gente que está a su alrededor no lo note.
va a tener desesperanza, va a tener enojo, muchas veces frustración, ansiedad, y sin duda todo eso va a interferir en el proceso de cicatrización, como luego veremos. Tiene otras repercusiones el manifestar, el ser portador de este tipo de lesiones. Hay repercusiones familiares. Ese hijo que, por ejemplo, tiene que pedir permiso en el trabajo para poder llevar a su padre a hacerse la cura, o ese cuidador de su mujer que está encamada y que hasta ahora nunca había tenido que ocuparse de ese tema, y la señora tiene una úlcera, por ejemplo, en la zona sacra, y además es incontinente, se hace caca y se orina encima y no tiene pérdidas de orina y de heces, con lo cual ese paciente tiene que involucrarse en el cuidado porque la enfermera no está en ese momento y tiene que ser él el que de alguna manera pues haga el cambio de ese apósito. Por lo tanto, también hay al final incluso repercusiones económicas. Los pacientes que están en edad de trabajar todavía muchas veces necesitan coger una baja por ser portadores de ese tipo de lesiones. Eso sin duda va a disminuir el ingreso de dinero en casa, Y además muchas veces tiene peores oportunidades de cambio de trabajo. A lo mejor el empresario le dice, no, usted tiene una lesión de este tipo que le va a salir cada 2 por 3 y yo no le voy a estar dando trabajo porque me va a coger más baja de lo que yo puedo soportar en mi empresa, ¿vale? Por lo tanto, vemos que no solamente es lo que el paciente tiene con respecto a la herida, sino que hay un montón de ámbitos que se ven afectados por esa lesión. Y sin duda influyen todos ellos sensiblemente en la calidad de vida, en la disminución de la calidad de vida. Esos pacientes muchas veces aumentan su dependencia física, social e incluso económica por ser portadores de una lesión. Pero además hay otros síntomas que no podemos olvidarnos. Estos pacientes muchas veces terminan teniendo déficit de sueño, o sea, tienen privación del sueño, no pueden dormir bien por la preocupación, por el dolor, dejan de dormir. Esto además les genera ansiedad y depresión, añadido a las preocupaciones que ya tienen por tener las lesiones. Sin duda eso van a hacer que todavía modifiquen más los hábitos de vida. Pacientes que a lo mejor no pueden dormir de noche y duermen a lo largo de la mañana. Si a esto le sumamos que estamos en un mundo globalizado, donde hay gente de otras culturas, de otros países que tienen sus propias creencias y sus actitudes diferentes con respecto a la enfermedad y que de repente pues piensan que los apósitos o las curas que le está proporcionando su enfermera no son las correctas porque ellos están acostumbrados, por ejemplo, a utilizar determinadas hierbas o productos naturales para curarse. ¿Esto qué va a ser? Pues una amalgama donde hace que ese paciente disminuya la capacidad para cumplir el tratamiento, no cree en el tratamiento que la enfermera le está poniendo. Y esto va a aumentar sin duda el riesgo de que se alargue el proceso de cicatrización. Y además, al alargarse el proceso de cicatrización, ese paciente va a manifestar otros problemas psicológicos. Sin duda, otra vez volverá a tener problemas de ansiedad y de depresión. Porque realmente somos bombas hormonales y cuando estamos ansiosos se descargan en el organismo una serie de hormonas que van a producir, que están generalmente en disposición de mejorar el sistema de alerta nuestro. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Que se segrega en el organismo una cantidad alta de cortisol, por el estrés que el paciente está teniendo, y ese cortisol va a impedir que la cicatrización se manifieste de manera correcta. Si además ese paciente tiene molestias con el tratamiento que la enfermera le está proporcionando, porque a veces le molesta y no conoce por qué le está poniendo ese tipo de producto, no lo aceptan, abandonan el tratamiento, no se adhieren, va a provocar recidivas, es decir, que aparezcan, que aunque se haya curado ahora, volverá a aparecer. Por ejemplo, típico de los pacientes que tienen lesiones venosas, que como no comprenden que luego necesitan tener una compresión, unas medias de compresión el resto de su vida, no se las ponen y volverán a tener esas úlceras una y otra vez, que son las úlceras recidivantes en pacientes que tienen insuficiencia venosa. Al final, ¿todo esto qué va a hacer? Pues que se complique más la lesión y se cronifique.
Con todo este panorama, ¿qué podemos hacer las enfermeras, los clínicos, los profesionales de la salud con respecto a sobre estos pacientes que tienen estas lesiones? Porque nuestro trabajo va bastante más allá de aplicar productos para curar la lesión. Dense cuenta de que hemos hablado de aspectos psicológicos, sociales, de aspectos físicos, de repercusiones de todo tipo. Y ahí tenemos que actuar las enfermeras, no solo con el apósito que le vamos a poner. Y podemos actuar de diferente manera. Por ejemplo, con la escucha activa. Si su problema, básicamente, aparte del problema de lesión, le está afectando sensiblemente su parte psicológica, escucharles activamente. Y eso significa escuchar lo que te dicen y tratar de poner remedio en la medida de lo posible a lo que te está contando, a sus miedos, a sus temores. Intentar hacer un apoyo emocional de ese paciente. No se trata de darle una pastilla para que esté más tranquilo, sino escucharle y tratar de apoyarlo psicológicamente. Que sientan que estamos presentes, que pueden acudir a nosotros cada vez que tengan un problema relacionado con eso, una duda, un temor. Ofrecerles seguridad, seguridad en nosotros como profesionales y seguridad en el tratamiento que le estamos aplicando, que es un tratamiento correcto en función de la lesión que el paciente manifiesta. Y establecer con ese paciente una relación de confianza, de que confíe en nosotros y en el tratamiento que le estamos aplicando. Inclusive, ¿por qué no?, enseñarle que existen técnicas de relajación. No nos olvidemos que estamos hablando de que estas lesiones provocan un aumento tremendo del dolor y que según cómo ese paciente enfoque ese proceso de dolor, podrá controlarlo mejor. Si controla mejor el dolor, psicológicamente estará mejor, tendrá menos cortisol en el organismo y la cicatrización será mejor, ¿vale? Técnicas de relajación como puede ser el yoga u otras técnicas, imaginación guiada, cualquier otro tipo de técnica que le sirva. Aromaterapia, ¿por qué no? Aplicar aromas diferentes en el tiempo que el proceso de la cura. Está descrito que determinados aromas hacen que disminuya el estrés, la ansiedad del paciente. Inclusive musicoterapia. La música disminuye sensiblemente también el estrés y la ansiedad de ese paciente. Vean que son una serie de alternativas que no cuesta nada y que de verdad tienen una mejora importante. Inclusive la fitoterapia, ¿por qué no? Si estamos acostumbrados a utilizar infusiones de todo tipo por la noche para tranquilizarnos de forma normal, usamos una infusión de manzanilla, una infusión de tila, una infusión de pasiflora, pues eso también debemos introducirlo dentro del proceso de atención a estos pacientes. Están ansiosos, tómate una tila cuando vayas a venir. Eso no quiere decir que no tenga en cuenta que te va a doler y que yo tengo que poner remedio, como puede ser determinadas cremas a la hora de hacerte la cura, ¿vale? Pero es todo el tratar de atender al paciente no solamente desde el punto de vista clínico sobre la herida, sino atender al paciente completo que tiene una herida. Y nada más, muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta desde el otro lado, estaré encantada de responderla si puedo. Gracias.